Saludos a todas y a todas y bienvenidos a una edición más de su programa Debate en Derecho, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Mi nombre es Julio Fontanes Maldonado y conjuntamente con la doctora Yanira Reyes Gil y el profesor doctor Carlos Ramos González estaremos analizando de una perspectiva jurídica los temas más polémicos, más contemporáneos de esta semana. Y bueno, esta semana han acontecido muchos eventos. Nos pareció que era importante concentrarnos en dos. El primero, que ha provocado mucha discusión en el país, es el borrador redactado por un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas en Puerto Rico de la diáspora, en el cual se plantea que mediante orden ejecutiva se le otorgue la independencia a Puerto Rico. Un tema que ha provocado, como dije anteriormente, muchísima discusión. Tiene el presidente esa facultad, le corresponde el Congreso, que interpretaría el Tribunal Supremo. Las condiciones para la independencia son las mejores. Debe haber una participación más amplia de varios sectores en cuanto a este tema. Bueno, eso lo vamos a discutir. Pero también me parece, y nos pareció a los panelistas, de que ha habido un debate interesante en las últimas horas entre el profesor Rafael Cox Salomar, que escribió una columna en el cual esgrime las razones por las cuales él entiende que la nominada secretaria de Justicia, Janet Parra, no debería ser confirmada. Entre esos fundamentos plantea su interpretación errónea de los efectos que tiene el caso de Dobbs en Puerto Rico. El caso de Dobbs es el caso que revoca a su vez el caso de Roe versus Wade de la década de los 70, 72, 73, donde se reconoce, en virtud de la Constitución Federal de los Estados Unidos, el derecho de la mujer a terminar con su embarazo en determinado contexto y determinadas circunstancias. Ella plantea, ¿verdad?, en esa vista pública que compareció, que Dobbs revocó el caso de Pueblo versus Duarte, que básicamente reconoció que en Puerto Rico la doctrina de Roe y que obviamente a la luz de la Constitución de Puerto Rico las mujeres tenían unos derechos a terminar su embarazo en determinadas circunstancias. Después de la columna del profesor Cox Salomar, Janet Parra en sus redes reacciona de una manera que me parece que es necesario discutir la corrección o no corrección en términos valorativos, la corrección en términos jurídicos de lo expuesto por la licenciada Parra como nominada a ese importante puesto de secretaria de Justicia. Así que tenemos, como pueden ver, unos temas fascinantes y en unos minutos comenzaremos su discusión. Regresamos a Debate en Derecho, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Como siempre, me acompaña la doctora Yanira Reyes Gil. Hola, Yanira. Julio. Y el doctor Carlos Ramos González. Hola. Bueno, como habíamos anticipado, hoy vamos a hablar otra vez de órdenes ejecutivas, pero vamos, no una que ha redactado Donald Trump o sus asesores, sino una que ha surgido de un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas que le han presentado un borrador, un proyecto de orden ejecutiva a Trump para que, entre otras cosas, otorgue la independencia a Puerto Rico. Vamos a hablar un poco de esa orden ejecutiva, de su contenido, de que si el presidente tiene la facultad bajo la Constitución de Estados Unidos y la jurisprudencia aplicable de los casos insulares, otorgar la independencia a Puerto Rico, un asunto que le compete exclusivamente al Congreso. Así que es un tema que vamos a estar discutiendo extensamente, pero también, como anunciamos al principio del programa, ha surgido una controversia muy interesante con un importante nombramiento, que es el de secretaria de Justicia, que es la licenciada Parra. Es importante ese nombramiento porque evidentemente brega con todo el esquema jurídico y el andamiaje jurídico de un país que lo administra el secretario de Justicia, pero que además inclusive en caso de ausencia del gobernador y el secretario de Estado es la persona que ostentaría en ese escenario la gobernación de Puerto Rico. Ha surgido una controversia fascinante en cuanto a unas expresiones que ella hizo en una vista pública sobre el alcance del caso, perdón. Mala mía, vamos a procesarle no, porque es que le va a estar mirando allá. Pero desde el principio tengo que empezar. Desde el principio estaba empezando, miraste para allá, estaba mirando. No hay problema, no hay problema. Okay. O sea, mirando siempre la... Okay. No, pero esta es la tuya. Ok, sí, sí. Pues. Ok.
Regresamos a Debate en Derecho, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Como habíamos anticipado en la introducción del programa, tenemos que volver a hablar de órdenes ejecutivas. Claro, en este caso no de órdenes suscritas o preparadas por Donald Trump o sus asesores, sino por un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas donde han redactado un borrador de orden ejecutiva para ser evaluado por el presidente de los Estados Unidos, que tiene la finalidad de otorgar la independencia a Puerto Rico. Eso ha provocado un debate extenso en Puerto Rico entre personas estadistas, autonomistas, inclusive independentistas. Tiene el presidente la facultad para otorgar la independencia de Puerto Rico a través de una orden ejecutiva. ¿Cuáles son las condiciones y términos de esa independencia? Compete exclusivamente al Congreso la disposición de los territorios, así que es un tema fascinante y amplio, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista jurídico. Así que yo creo que en ese sentido hay que tocar ambas vertientes en algún momento. El segundo tema que vamos a estar discutiendo es el nombramiento de la nominada secretaria de Justicia, Janet Parra. Estuvo en una vista pública hace unas semanas donde ella compartió a preguntas de senadores de mayoría cuál era la consecuencia o implicación de la decisión del Tribunal Supremo en el caso de Dobbs sobre el derecho que existe en Puerto Rico, bajo la Constitución de Puerto Rico, para que las mujeres, en el ejercicio de su derecho a la intimidad, determinen terminar con su embarazo en determinadas circunstancias. Ella hizo unas expresiones las cuales fueron criticadas en una columna que surgió, que fue publicada en El Nuevo Día por el licenciado Rafael Cox Salomar, la cual a su vez la licenciada Janet Parra reaccionó en sus redes, y vamos a leer literalmente su reacción, porque creo que esa reacción va a ser un buen punto de partida a su vez para discutir si ella está correcta en su interpretación jurídica, independientemente uno pueda estar de acuerdo o no, pero si jurídicamente, a tono con lo que fue el caso de Pueblo versus Duarte, esa interpretación se sostiene. Eso es importante porque estamos hablando de la persona que va a ostentar el puesto de secretaria de Justicia. Bien, vamos entonces a comenzar con el tema de la orden ejecutiva. Ha provocado mucha discusión, inclusive tengo que reconocer que ha habido más discusión del estatus de Puerto Rico como consecuencia de esa iniciativa, de ese proyecto de orden ejecutiva, que lo que provocó la llamada convención estadista que se realizó paralelamente al discurso del presidente ante el Congreso. Todavía se está hablando, llevamos una semana. Es fascinante todo el esquema. Bueno, Carlos, tú has escrito en el periódico sobre este tema, Yanira creo que también se ha expresado. Pero comencemos, Yanira, una expresión general sobre esa propuesta, y quiero un poco profundizar con Carlos, que ya ha escrito y ha estado en varios medios comentando esta noticia. Adelante. Sí, saludos a todas las personas que nos están viendo. Primero que todo quería hacer un comentario general sobre que esto no es, para aclarar, esto no es una orden que haya sido presentada ya al presidente o que haya salido del equipo del presidente, como bien dijo el decano. Se trata de un proyecto de orden ejecutiva que ha sido preparado por un grupo de personas en Puerto Rico a iniciativa propia y que ha sido de alguna forma compartida con algunos grupos en los Estados Unidos y con algunos congresistas. Quería mencionar unos puntos importantes del contenido de esta orden ejecutiva, que más allá de ya de entrada el establecimiento del reconocimiento de la soberanía del pueblo de Puerto Rico y la cesión de la independencia, que está, según este borrador de orden ejecutiva, basada en una autoridad del presidente para establecer política exterior, hay unos elementos dentro de esta orden ejecutiva que me parece que son importantes para entender cómo visualiza o cómo propone este grupo que se daría la transición hacia la independencia. Establecen que va a haber una comisión ejecutiva de transición hacia la independencia. Esa comisión va a estar en funciones hasta el 31 de diciembre del 2026. Esa comisión dice que va a estar trabajando como un gobierno provisional y que tendrá dentro de sus responsabilidades la administración de los fondos federales que se van a recibir, que de eso voy a hablar ya mismo,
y de hacer todos los pagos que tengan que hacer con esos fondos. Un asunto que es bien interesante y es la composición, o por lo menos el nombramiento de esta comisión. Esta comisión dice que va a operar como si fuera parte del staff de Casablanca y su administrador o administradora será nombrado directamente por el presidente de los Estados Unidos. Muy interesante que dice que la judicatura, ni la federal, ni la del gobierno, ni la de la jurisdicción de Puerto Rico, que en este caso sería la República de Puerto Rico, como dice aquí, tendrán jurisdicción para modificar o para revocar ninguna de las determinaciones del administrador o administradora de esa comisión. Ese administrador debe ser puertorriqueño, nacido y residente en Puerto Rico y no debe haber ocupado ningún puesto en el gobierno de Puerto Rico. Otro asunto importante es en la cuestión económica. Plantea el borrador de orden ejecutiva que se estará recibiendo un bloque de asignación de fondos federales que va a funcionar como un pago único, de una sola vez, para financiar un apoyo económico de 20 años a Puerto Rico por un total de 720 billones de dólares, lo que equivale a 36 billones de dólares anuales. Dice el borrador de orden ejecutiva que esto equivale a un ahorro para el gobierno de los Estados Unidos de sobre 600 billones de dólares. Además, se establece que Puerto Rico podrá establecer un acuerdo de la nación favorecida con los Estados Unidos para aquello de establecer negocios entre los dos países, asuntos que le puede importar a la población. El asunto del seguro social, por ejemplo, plantea que las personas que ya estén recibiendo los beneficios del seguro social pueden mantenerse recibiéndolo. Personas que hayamos contribuido al seguro social, pues podemos recibir un crédito por aquello que hayamos contribuido. También importante que plantea la cancelación de la deuda inmediatamente, el cierre de la Junta de Supervisión Fiscal y otros asuntos rapiditos en términos de la aplicación de la Constitución de Estados Unidos y leyes federales. Plantea que cesarán inmediatamente. Ordena la celebración de una asamblea constitucional de estatus para establecer una nueva constitución para Puerto Rico. Y finalmente, también algo que le puede interesar mucho a la población es el asunto de la ciudadanía. Plantea este borrador de orden ejecutiva que todas las personas que hayamos nacido en Puerto Rico previo al 31 de diciembre del 2026 nos mantendremos como ciudadanos norteamericanos con todos los derechos y responsabilidades, que las personas que deseen renunciar a la ciudadanía pueden así hacerlo, y aquellas personas que lo deseen también pueden mantener una doble ciudadanía, tanto la de Puerto Rico como la de Estados Unidos. Además, que habrá un acuerdo de libre tránsito entre Puerto Rico y Estados Unidos y también derechos recíprocos de entrada, residencia, empleo, educación y propiedad, que todas las personas, ya sean residentes de Estados Unidos o de Puerto Rico, podrán tener los mismos derechos en cuanto a esos asuntos en ambos territorios. Bueno, Carlos, además del contenido, que obviamente pueden tener lo que desees, yo creo que es importante de entrada para los amigos que nos escuchan y que nos ven, tiene bajo la Constitución de los Estados Unidos el presidente la facultad para otorgar la independencia a Puerto Rico a través de una orden ejecutiva. Yo he leído tu columna, hablas del artículo 4, sección 3. También he escuchado al licenciado Rolando Emanueli, que ha hablado del artículo 2, sección 2. Artículo 2 que habla sobre los poderes del presidente, sección 2 sobre el tema de los tratados. Puede crear tratados y quien puede crear tratados puede terminar tratados. Y evidentemente la posesión de Puerto Rico por parte de Estados Unidos fue en virtud de la guerra hispanoamericana y el Tratado de París. Te lo digo un poco como que hay esos dos argumentos. Me gustaría que discutiera los méritos o deméritos de esa postura. Sí. Bueno, Puerto Rico tiene un problema de coloniaje. Yo creo que eso ya es aceptado incluso por todas las fuerzas políticas de Puerto Rico. Incluso
Bueno, menos por el comisionado residente. No, él acepta estar sometido bajo la cláusula territorial. Lo que pasa es que él no quiere llamarle a eso coloniaje. Le dice vestigio de colonialismo, pero al final es lo mismo. Lo que es quizás un poco novel es que es un poco el planteamiento de esto, bueno, estamos sometidos bajo la cláusula territorial, ustedes quieren decir que es colonia, ¿y qué? Bueno, pues ya eso plantea un problema, pero para muchos que creemos que el coloniaje es un problema y para el derecho internacional, bueno, pues hay que discutir cómo se sale de eso. Y entonces llevamos décadas tratando de buscar propuestas fuera de ese esquema. Y las únicas que se han discutido públicamente es obviamente la integración, las únicas viables como Estado, la soberanía vía una especie de acuerdo, libre asociación o independencia. Y hay algunos que dentro del coloniaje lo que quieren es mayores poderes, pero sin salirse de ahí. Y eso ha estado en discusión. Y uno de los temas más difíciles ha sido esa última, pero no es la que vamos a discutir ahora. Ha habido proyectos de ley sobre ese tema, se ha discutido extensamente en Puerto Rico en las campañas políticas, y una de las alternativas que sin duda se tiene, porque así lo establece el derecho internacional y porque así lo establece la Carta de Naciones Unidas, es el derecho inalienable que tiene el pueblo de Puerto Rico a su autodeterminación e independencia. También se ha reconocido como una forma de autodeterminación la libre asociación, y en algunas instancias se ha reconocido la estadidad. Y en ese contexto han habido proyectos. Por ejemplo, cómo de la situación actual que tenemos, ¿qué es lo que implica ser Estado? ¿Cómo sería el proceso de transición? ¿Bajo qué condiciones? Y eso se ha discutido. ¿Qué implica un arreglo de libre asociación, como quizás tiene hoy día Estados Unidos con uno de sus territorios en el Pacífico? ¿Y qué significaría un Puerto Rico independiente? Porque el derecho internacional establece que tiene que haber un proceso de transición, ¿verdad? Porque uno no puede estar 100 años bajo el coloniaje y que te digan el próximo lunes empiezas a ser independiente. ¿Por qué? Bueno, porque eso es un genocidio cultural, económico y todo, porque así no es que se ha escrito la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que estamos discutiendo en este momento? Bueno, hay un grupo de abogados, planificadores, economistas, que tienen una idea sobre eso. Y la idea que tienen es que creen que la solución a Puerto Rico para salir del coloniaje es la independencia. Y proponen, como proyecto de transición a la independencia, una serie de elementos que son los que Yanira acaba de mencionar. No es nuevo. Cada uno de esos elementos, en su conjunto, se han discutido anteriormente. Quizás no se ha llegado al nivel de especificidad que hacen algunas de las propuestas que ha dicho Yanira. Y yo creo que eso es bien importante hacerlo, discutirlo en cualquier momento, cuáles son las medidas de transición para que Puerto Rico, si así lo decidiese la población y el país, opte por la independencia, que es su derecho natural conforme al derecho internacional. ¿Dónde es que está el issue, que es lo que realmente se está discutiendo? No se está discutiendo necesariamente desde que ellos están circulando, que es un grupo de personas, no es un partido, ni es un grupo de personas, todas muy reconocidas y respetadas. No se está discutiendo eso que acaba de decir Yanira, aunque muy bien podría ser objeto de estudio todos los días para seguir profundizando sobre eso, sino que se está haciendo como medida excluyente de cualquiera otra, uno, y hay que ver si eso es bueno o no para el proceso de descolonización. Yo tengo mis serias dudas. Y dos, se está discutiendo que se haga unilateralmente por el presidente de los Estados Unidos. Y ahí viene tu pregunta. El entendido constitucional hasta el día de hoy, y así lo ha dicho el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y así se ha dicho en Puerto Rico en términos de los que participan del proceso electoral, es el siguiente. El Tratado de París, cuya legalidad se ha cuestionado, pero está vigente, establecía, con ausencia de los puertorriqueños, que nada tuvimos que decir, España y Estados Unidos decidieron que el futuro político de Puerto Rico, incluyendo sus derechos civiles, etcétera, va a estar en manos del Congreso de los Estados Unidos. Conforme eso, cuando uno establece la Constitución, el Congreso de los Estados Unidos efectivamente tiene una disposición que tú la acabas de mencionar, la cláusula territorial, que dice el poder de disponer o admitir territorios o cualquier otra propiedad de los Estados Unidos pertenece al Congreso de los Estados Unidos. Por eso es que hasta ahora todos los esfuerzos, desde un punto de vista de tratar de llegar a un
entendido con el Congreso para que se respete el derecho de los puertorriqueños a su autodeterminación y salir del coloniaje han estado dirigidos a esfuerzos para convencer al Congreso de que actúe o que se entre en algún tipo de discusión que promueva que el país se descolonice. En ese sentido significa que comprenda cuáles son las implicaciones para su futuro, particularmente en el Puerto Rico de hoy día quebrado, donde tenemos más población en Estados Unidos que en Puerto Rico, donde los índices de pobreza cada vez están peor, pero donde a su vez cada vez van a haber menos fondos federales, porque eso es otra realidad. Dentro de esas circunstancias, ¿cómo salimos de esto? Ese grupo ha decidido interpretar la Constitución de otra manera. Ellos han decidido que el presidente de los Estados Unidos, la rama ejecutiva, puede disponer unilateralmente del territorio, distinto a como ha sido el entendido constitucional ahora y el expediente constitucional en cuanto al Tribunal Supremo de Estados Unidos o a las leyes que ha aprobado el Congreso, de que eso no está en manos del Congreso. Y plantean, aunque no lo elaboran, aunque han citado varios casos, que las relaciones internacionales en la nación norteamericana están a cargo de la rama ejecutiva. Por supuesto, no exclusivamente de la rama ejecutiva, hay un contrapeso que tiene, por ejemplo, el Congreso en cuanto a que es el único que tiene poder de declarar la guerra. Pero en su conjunto, sobre todo si no parte de la premisa de que el poder ejecutivo es un poder unitario, es decir, depende de una persona, que es el presidente. En el Congreso hay más de 300 congresistas, en la rama judicial hay cientos de jueces, pero la Constitución esto se lo da a una persona. Y dentro de esa una persona, y hay algunas jurisprudencias que en casos que no tienen que ver con territorios, incorporados o no incorporados como Puerto Rico, han dicho que ese poder de relaciones internacionales pues le pertenece al presidente. Este grupo plantea que como eso es así, el presidente podría unilateralmente decretar la independencia de Puerto Rico, con independencia de lo que diga el Congreso, con independencia de lo que diga el pueblo de Puerto Rico o con independencia de lo que diga la comunidad internacional. Si el presidente decide que es en el mejor interés de la nación norteamericana y para sus relaciones internacionales disponer del territorio de Puerto Rico, o mañana comprar a Groenlandia sin tenerle que preguntar nada al Congreso, ¿ok? O si mañana decide admitir a Canadá como Estado o decretarlo, no importa lo que piense en Canadá, que como eso es relaciones internacionales, el presidente tiene el poder de hacer eso. Eso ha generado, a mi juicio, más discusión, si se tiene ese poder, que el contenido importantísimo que ha mencionado Yanira, que puede generar discusión sobre si es viable o no un proyecto de independencia. ¿Por qué? Porque aunque uno pueda discutir en términos teóricos si en efecto el poder de las relaciones internacionales llega al punto de tomar decisiones unilaterales sobre cómo disponer o admitir nuevos estados a los Estados Unidos, contrario a lo que dice la Constitución de los Estados Unidos, que por eso yo creo que eso está bien complicado. Es una teoría novel, yo creo que es de dudosa constitucionalidad, porque que nadie, en términos de probabilidad, la probabilidad es el Estado vigente, y el Estado vigente es lo que dice la Constitución. Pero tú podrías la Constitución es lo que diga el Tribunal Supremo. Y lo que diga el Tribunal Supremo. Y en esto ya, creo que es importante. Y en esto ha dicho lo que yo acabo de decir, que está en manos del Congreso, la admisión de territorios y la disposición del territorio. Lo novel es que la admisión, la compra o la disposición del territorio puede estar unilateralmente en la rama ejecutiva bajo esta nueva teoría de relaciones, porque es una nueva. La palabra final, si eso es correcto, no la va a tener en su día el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Yo creo que están equivocados por lo que yo acabo de decir, porque es reconocerle un poder que en la historia de los Estados Unidos, en la historia del constitucionalismo de los Estados Unidos, la adquisición, la disposición de territorios que ya pertenecen a Estados Unidos por virtud de guerra o lo que sea, se ha sido en consulta con el Congreso, o al menos en el Estados Unidos del 2025, del siglo XXI, pues se ha entendido así. Pero hay que analizar si eso en efecto es así. Entonces ahí es que ha estado la crítica, la segunda parte de la crítica.
asumiendo que se tenga ese poder, se lo vamos a reconocer a ese presidente que ahora está ejerciendo ese poder. Un presidente que, bueno, lo estamos discutiendo, llegamos varios programas aquí discutiendo, que no tiene ningún sentido de decencia pública, que no sea sus propios intereses y los intereses de la clase rica que representa, ¿ok? Que ha decidido que es de ahora en adelante Estados Unidos contra el mundo en materia, por ejemplo, de comercio internacional, ¿ok? Que es un presidente que está demostrando desprecio hacia grupos tradicionalmente desventajados en el poder. Y no solo desprecio, los está persiguiendo. Eso lo hemos visto, hemos discutido, dice, que está desmantelando la estructura del gobierno federal para ahorrar dinero, no para revertirlo para la población, aunque una vez dijo que iba a mandarle un cheque a cada norteamericano contribuyente, sino para disminuir el presupuesto y darle eso en exenciones contributivas a los ricos. Un presidente que su sentir hacia los puertorriqueños lo ha dejado saber de diferentes maneras, él o el grupo que él tiene allí, porque tiene un grupo que piensa como él o que no deja, él no ha permitido que se le diga algo distinto a lo que él piensa. La presidencia de Estados Unidos ha adoptado a Trump. Se han tenido que decir lo que Trump diga. Y cualquier decisión que se tome alrededor de eso está llena de individuos, la gran mayoría de ellos, muchos de ellos bien inteligentes, otros de ellos, a mi juicio, con un grado de inteligencia bien flojo, bien normal, algunos fanáticos, algunos creyentes de teorías de conspiración, al punto que tienen ahora mismo en vilo no solo al gobierno federal, a la nación norteamericana, aunque la mayoría todavía lo apoya, pero al mundo entero. A ese individuo que ocupa hoy día la presidencia, este grupo de compañeros y compañeras, de abogados y abogadas, planificadores, quiere que considere la posibilidad de que le otorgue unilateralmente la independencia de Puerto Rico bajo los términos que el grupo le sugiere y no bajo los términos que finalmente el presidente y su grupo decida que va a dar. A mí me parece que eso es alimentar, y por eso estoy totalmente en desacuerdo, alimentar ese ejercicio de despotismo que está teniendo este señor con todas las decisiones que toma diariamente, que es un riesgo bien grande, porque si en efecto decidiese ejercer una autoridad como esa, repito, si finalmente decidiese disponer del territorio como ahí se dice, no va a ser en los términos que ellos establezcan ahí. Ni siquiera va a ser negociando con ellos o con nadie en Puerto Rico esos términos. Porque si no quiere negociar con más nadie en el mundo, ni con un sector del Estado, va a negociar con los puertorriqueños de 2025. Esto es muy distinto a reunirse con McKinley hace 125 años y decirle lo que nosotros necesitamos es la independencia. Y que McKinley no se atrevió a decirle que no, sino al contrario. Lo que cuenta la historia es que respetó, los escuchó y después comentó, ¿quiénes son estos hombrecitos tan pequeños que han venido a decirme lo que yo tengo que hacer? Que así se refería a aquello, pero hasta ahí llegó. Eso no es lo mismo que en el 2025, tú decirle a una persona con mucha hambre de destruir, que desprecia a los puertorriqueños, que los considera basura a los puertorriqueños y a muchísimos otros sectores humanos, decirle, darnos la independencia en este proceso de transición, que si lo ves es bien racional, porque es lo que nosotros tenemos como derecho natural. Ese mismo derecho que tú no le quieres reconocer ni a Groenlandia, ni a Canadá, ni nada, porque tú te crees que eres dueño del mundo. Reconócelo a Puerto Rico. Danos ese derecho natural en nuestras condiciones. Y aquí te tenemos un borrador de orden. Yo creo que eso está mal. Bueno, déjame un poco reaccionar a lo que ustedes han planteado y un poco mezclando el tema jurídico con el tema político, ¿verdad? Y claro, yo lo digo a título personal, yo desde el 2004 estoy convencido que la forma de atender el estatus político de Puerto Rico y el problema que tiene colonial es una asamblea constitucional de estatus. Para mí no hay sustituto para eso, ¿no? Representativo, democrático, todas esas cosas que son importantes en los procesos de esa naturaleza. Pero dicho esto, quiero entonces provocarlos con algunas cosas. Por ejemplo, tú planteas, y yo estoy totalmente de acuerdo, de que el Estado de Derecho es claro. Los casos insulares,
las interpretaciones recientes, caso de la ley promesa, es el Congreso, bajo la cosa territorial, que tiene la autoridad de disponer o hacer otras cosas con los territorios. Y eso es así. Ahora, pero por otro lado sabemos que el Tribunal Supremo podía modificar esa postura. A mí me sorprendió mucho el caso de Dobbs. Me sorprendió mucho el caso donde se le reconoce inmunidad al presidente en sus funciones oficiales, aunque sean conductas criminales, claro. Y vemos, si ha habido algo positivo en todas estas órdenes ejecutivas que ha provocado mucha litigación. Y hay unos jueces que han resuelto conforme al Estado de Derecho, diciendo una cosa, que el presidente puede hacer unas cosas, otra cosa no puede ser el Congreso, una orden ejecutiva no puede trastocar tratados internacionales, no puede trastocar legislación congresional, no puede trastocar poderes que son expresos del Congreso en la Constitución. Pero hay unas voces disidentes en algunos de esos casos en el Tribunal Supremo que reconocen, cuidado, que la rama judicial no puede incidir en los poderes que tiene el presidente en el artículo 2 de la Constitución. Es decir, yo puedo darte la razón, pero lo que yo puedo pensar, o lo que yo no descarto, es que eso pueda cambiar, aunque sea para mal, porque ese es el derecho común, ese es stare decisis, es decir, eso podría cambiar. Y quién sabe, uno no puede apostar a que sencillamente el Tribunal Supremo va a validar lo que ha sido su proceso decisional durante más de 100 años en cuanto a este tema. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, a mí me parece importante señalar lo siguiente. Yo creo que el problema de Puerto Rico, que reconocemos todo, algunas personas no, que piensan que el territorio puede ser un estatus permanente. Yo pienso que no, pero realmente es mi opinión personal. Es que hay muchas formas de combatir el sistema colonial. Algunos obraron por la lucha armada, en virtud del protocolo 1 de los convenios de Ginebra, y eso pues, se reconoce como parte del derecho internacional. Otros han hecho una cosa interesantísima, aunque uno pueda discrepar de ella, y movimientos individuales. Recuerdo cuando Maribel renunció a la ciudadanía puertorriqueña, que fue muy criticada por un sector del independentismo, porque si eso es como conformarse con migajas en lugar de realmente aspirar a la independencia. El licenciado Igartúa ha presentado un pleito, no a nombre del pueblo de Puerto Rico, sino a nombre de él, para que él y los puertorriqueños puedan votar por el presidente, claro, reconociendo que eso nos acerca a la integración a los Estados Unidos. Pedro Rosselló ha radicado una querella que yo no sé ni cuál es el estatus en foros internacionales sobre la situación colonial. El juez Gelpi, un poco en algunas de las decisiones que ha emitido, no descarta que la estadidad pueda lograrse mediante decisión judicial. Es decir, la rama judicial otorgando la incorporación y la eventual integración a los Estados Unidos. Es decir, las cosas están evolucionando. Y digo esto porque me parece también que aunque yo pueda discrepar de muchas de las cosas que están en ese contenido, de ese proyecto de orden ejecutiva, yo pienso que todos los que condenamos el sistema colonial tenemos que darle la bienvenida, claro, condicionada, con reserva en algunos casos, pero cualquier iniciativa que sea necesaria, que sea eficaz para atender la situación colonial de Puerto Rico, yo creo que tiene que discutirse, como estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Y no podemos descartarla porque no es perfecta. Yo creo que lo que no es perfecto, lo que es inaceptable es el status quo, es la inamovilidad. En ese sentido, esto ha sido una cosa muy novedosa, que evidentemente no representa, ni sus autores no han planteado que ellos representan un sentir mayoritario del país. Ellos dicen, yo como ciudadano de este país tengo derecho a peticionar remedio, molestias que tengo en los foros que sean judiciales. Bueno, claro, ese derecho es en foros judiciales, no en foros políticos. Pero me parece que es importante poner en esa perspectiva. Un poco se los planteo como comentarios provocadores para su reacción, Yanira. Sí, uno de los asuntos que estabas planteando es la posible modificación de la doctrina del Tribunal Supremo con respecto a esto. Y algo que también mencionó Carlos y que quisiera aprovechar para aclararlo, que aunque en efecto Puerto Rico fue adquirido por los Estados Unidos en virtud del Tratado de París, un tratado que fue firmado para acabar la guerra hispano-cubanoamericana en el 1898,
Lo cierto es que después de eso hubo acción congresional, ¿verdad? Hubo acción congresional en la aprobación de la ley Foraker y en la aprobación luego de la ley Jones y después la ley 600. Así que hubo acción congresional, pero también hubo interpretación por parte del Tribunal Supremo y esos los llamados casos insulares. Y en esos casos insulares, particularmente los primeros, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estaba evaluando la validez de el territorio, ¿verdad? La validez de haber tomado como territorio esta propiedad en virtud de un tratado y lo validó a partir de poder de guerra y el poder de emitir tratados del presidente. Claro, diciendo que correspondía al Congreso establecer cómo iba a ser esa relación posteriormente y validando también una disposición que tiene el Tratado de París que dice que los derechos de las personas que viven en Puerto Rico estarán en manos del Congreso de los Estados Unidos. Así que ahí hay un asunto que va mezclando poderes en esta situación. Sobre el asunto de cómo va cambiando la doctrina, debo recordar que en el 2018 hubo un caso en el que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fue el caso de Trump versus Hawái. En un caso en el cual se estaba cuestionando una orden ejecutiva del presidente Trump en el término anterior, en el que le impedía la entrada a ciudadanos de 7 países musulmanes, le impedía la entrada a los Estados Unidos, y el Tribunal Supremo, per curiam, dijo, y eso lo está discutiendo precisamente hoy en clase, esta cita, este lenguaje, dijo en ese caso el Tribunal Supremo que en asuntos que tienen que ver con soberanía nacional y en asuntos que tienen que ver con relaciones exteriores, el presidente tiene un poder establecido en la Constitución y como poder exclusivo del presidente en esos sentidos, no puede ser cuestionado ni por el Congreso ni por los tribunales con respecto al ejercicio de su discreción en ese poder, ¿verdad? Así que ya ahí de entrada se veía un lenguaje peligroso que luego tenemos que añadirlo con el caso de Trump versus US del 2024 en el que ya sabemos que se le otorga inmunidad al presidente. Pero ese lenguaje de esos casos hay que atenderlo como quizás una señal de que puede haber en el tribunal una disposición a reconocerle mayores poderes al presidente con respecto a estos asuntos. Ahora, eso es lo que puede hacer ese tribunal, pero eso es lo que queremos nosotros y nosotras en este país en términos de cómo vamos a llegar a tomar decisiones sobre nuestro futuro. Eso es un asunto político y no jurídico, ¿verdad? Y en el asunto político hay que pensar de qué forma estamos criticando por un lado las actuaciones del presidente Trump en la medida en que va concentrando su poder y afianzándose en un régimen autoritario y por otro lado estamos pidiéndole que ejerza ese poder en beneficio de una posible fórmula de estatus. Me parece que eso puede ser contradictorio en términos políticos, no necesariamente en términos jurídicos. Carlos. Sí, bueno, en cuanto a lo que tú mencionabas ahorita, y comento ya mismo lo de Yanira, licenciado Igartúa, las posiciones del juez El Piz que en un momento asumió, esa última, déjame aclararte que en un artículo de revista posterior ya él retiró esa posibilidad de que por la vía judicial se pueda incorporar a Puerto Rico. Ya él aclaró que eso no es lo que él quiso decir o ya no cree en eso. Eso para ser fiel con él porque es un tema que lo he leído y lo he discutido bastante. Pero lo que pasa es que tanto el licenciado Igartúa como cuando esto se ha llevado a los pleitos, se daban en el Poder Judicial donde tú escuchas argumentos de diferentes partes, tomas una decisión y por ahí sigue el proceso. Con una orden ejecutiva unilateral, eso no se estaría dando. No es un proceso mesurado, discutido por dos partes que quieran otra cosa. Porque una orden ejecutiva que se está proponiendo es para que él la firme. No es para que él la negocie con Puerto Rico, ni siquiera con esos 12. No, es una disposición del territorio unilateral en los términos que crea el presidente.
esta es nuestra sugerencia, pero le reconocemos que usted puede hacer lo que quiera, porque después de todo lo fundamental es que nos dé la independencia, no importa en qué condiciones nos las dé. Pues yo estoy en desacuerdo con eso. Estados Unidos tiene una responsabilidad con Puerto Rico, con relación a la independencia o cualquier otro estatus, pero sobre todo con la independencia después de 125 años de coloniaje. Aquí hay unas responsabilidades que tiene que asumir, y ese salto al vacío, pues yo no lo puedo aceptar. En cuanto a qué podría hacer el Tribunal Supremo de los Estados Unidos frente a esa visión sin duda unicista, unitaria, tan poderosa, tan comprensiva en sí misma sobre lo que es el poder del Ejecutivo, o esa decisión sobre lo que es el poder de relaciones internacionales, que a través de la historia en Estados Unidos ha ido variando. Porque si tú analizas las diferencias, incluyendo de las más recientes, que puede ser esa o uno mejor que esa, que es el caso de Trotsky, que tiene que ver con el pasaporte de reconocer a Jerusalén como la ciudad oficial, la capital del Estado de Israel. Eso ha variado, y el Tribunal Supremo también ha variado un poco. Así de mucha confianza que haya con el presidente, así de mucho se ha reconocido el poder ejecutivo. Cuando esa desconfianza ha disminuido por diferentes circunstancias, ves que de momento empieza a dar y a reconocerle más injerencia, ¿verdad?, al Congreso de los Estados Unidos. Así que, en efecto, todo podría pasar. Pero déjame decirte una cosa, Julio. ¿Qué va a decir el Tribunal Supremo de los Estados Unidos si mañana el presidente de Estados Unidos decide por decreto que Canadá se convierta en Estado de los Estados Unidos? ¿Ok? Tú me dices, pero es que no puede hacer eso. Él no puede hacer eso porque Canadá es un país extranjero. Lo puede hacer con Puerto Rico porque somos un territorio. Entonces, para eso somos un territorio, pero para relaciones internacionales no. Para relaciones internacionales puede hacer lo que quiera, pero para lo otro no. Pues yo creo que no. Si nosotros le reconocemos al presidente admitir unilateralmente a Puerto Rico como Estado, para ser independiente, tenemos que reconocerle su poder para admitirnos como Estado, incluso cuando ya hay un alegado mandato ficticio para la estadidad. Y si nosotros reconocemos ese poder, vamos a tener que entonces decir, ok, el presidente Trump decidió que ahora somos Estado, no hay que contar con el Congreso. Yo creo que eso está mal. Igual que si decide declarar la anexión de Canadá, que él se sigue hablando de eso, que el Supremo, tú dices, en su día podría decir que puede hacerse, ¿verdad?, por orden presidencial. Posible, sí, pero probable no. Porque entre otras cosas, déjame decirte, que eso no se está diciendo ni en Estados Unidos. Si tú admites a Canadá como Estado, son 264 representantes más conforme a la población de Canadá que va a haber en el Congreso. Y probablemente demócratas. 264 más. Ya yo hice el cálculo. Lo comparo con California. Y el Congreso no tiene nada que decir con eso. Y el Tribunal Supremo va a decidir, bueno, eso es lo que dijo el presidente del Pueblo Unitario. Es que eso no es así, Julio. Yo creo que no puede ser así. Bueno, el tiempo que nos queda, que es reducido, tenemos que hablar del tema que le prometimos a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, que es el tema, el debate que se ha dado entre Janet Parra y el profesor Rafael Cox Salomar. Hice el preámbulo, ¿verdad?, el tracto previo. Básicamente voy a leerle literalmente de las redes lo que Janet Parra escribió en reacción a la columna de Cox Salomar, donde criticó dos cosas de ella. La que nos incumbe es la interpretación sobre el alcance del caso de Dobbs a Puerto Rico y el derecho de la mujer a terminar con su embarazo en Puerto Rico. Janet Parra, señor profesor, refiriéndose al amigo Rafael Cox Salomar, no sé si su crítica a mi persona nace de una profunda preocupación o de la mera politiquería. No sé, yo creo que ya empezó mal, no hay mucho temperamento ahí, ¿verdad? Pero bueno, parece que usted olvidó que a pesar de que nuestra Constitución establecía la forma de nuestros veredictos, el caso de Ramos versus Luisiana indicó que eso no era válido. No sé si usted se enteró de que a pesar de que nuestra Constitución dice que es por mayoría, actualmente los veredictos tienen que ser por unanimidad. Desde Roe versus Wade, el aborto se consideraba por la interpretación judicial un derecho constitucional. Sin embargo, el caso de Dobbs versus Jackson revocó dicha interpretación y eliminó el rango constitucional al aborto, pero mantuvo el que cada estado reglamente el mismo. En nuestra Constitución, a diferencia del veredicto por mayoría, el aborto no estaba consagrado.
claro, sí el derecho a la intimidad, pero vamos, eso queremos que tú hables. La constitucionalidad del aborto era la que le dio la interpretación de Roe. Así que, mi querido profesor, si el Supremo de Estados Unidos dice que el aborto no tiene rango constitucional, ¿realmente usted piensa que en Puerto Rico le podemos dar rango constitucional o algo que el Supremo de EU dice que no lo tiene? Puerto Rico versus Duarte queda revocado en cuanto a que el aborto es un derecho constitucional. En nuestra Asamblea Legislativa, quien puede reglamentar el aborto, o es nuestra Asamblea Legislativa la que puede reglamentar el aborto, sin tratarlo como un derecho fundamental. Por cierto, profesor, el aborto sigue estando tipificado en nuestro código con el Código Penal como delito. Obviamente, usted sabe mucho, yo solo sé que no sé nada. Yanira, tu reacción, nos queda muy poco tiempo, pero una reacción muy precisa, porque hay muchas cosas que decir, pero hay unas cosas que a mí me preocupa que una candidata a secretaria de Justicia exprese, particularmente en cuanto a lo que son derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de los Estados Unidos. Yanira. Sí, hay muchas cosas que para preocuparse aquí, muy bien como dice Julio, en términos de cómo ella interpreta el derecho. Empecemos con uno de lo que ella plantea como ejemplo, que es la decisión del Tribunal Supremo en Ramos versus Luisiana, que establece que los veredictos de culpabilidad tienen que ser unánimes. Dice, mire, después de todo, después que vino ese caso, pues no importa que en Puerto Rico la Constitución decía que era por mayoría. Se le está olvidando a la nominada Secretaria de Justicia la doctrina del ámbito mínimo federal. La doctrina del ámbito mínimo federal establece que los derechos que están establecidos en la Constitución Federal es lo mínimo que debe aprobarse o reconocerse en los estados. Por lo tanto, los estados y las jurisdicciones como Puerto Rico tienen la posibilidad de dar más derechos. Por lo tanto, cuando a nivel federal se establece como un mínimo que el derecho de un acusado es que su veredicto de culpabilidad sea unánime, eso aplica entonces a los estados y los estados se tienen que ajustar. De la misma manera, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice que hay un derecho fundamental al matrimonio y que ese derecho fundamental al matrimonio incluye parejas del mismo sexo, eso se considera el mínimo y eso aplica a los estados y los estados se tienen que ajustar. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos con respecto al derecho al aborto? Dice, no hay un derecho fundamental bajo la Constitución Federal al aborto. Los estados tienen que regular. Eso no quiere decir que no pueda haber un derecho constitucional al aborto en las constituciones de los estados. De hecho, hay estados que han legislado posterior al caso de Doe versus Jackson para legislar y reconocer el aborto como un derecho fundamental. Así que ya de su entrada es un error de interpretación del derecho que tiene la nominada Secretaria de Justicia. Otra cosa que ella dice directamente, ¿realmente usted piensa que en Puerto Rico le podemos dar rango constitucional a algo que el Supremo de Estados Unidos dice que no lo tiene? Sí. Pues sí, señora, sí. No solamente sí, le puedo dar varios ejemplos. La huelga, el derecho a la huelga está en nuestra Constitución y no está reconocido como derecho bajo la Constitución Federal. La prohibición contra la pena de muerte, la prohibición contra la interceptación de llamadas telefónicas, la prohibición al discrimen por razón de sexo y el derecho a la intimidad. Son derechos autóctonos nuestros, son derechos que están en nuestra Constitución y no están reconocidos bajo la Constitución Federal. Así que, secretaria, definitivamente tendría que repasar un poquito su clase de Derecho Constitucional. Sobre Pueblo versus Duarte Mendoza, le tengo que aclarar también a la secretaria que ese caso no fue decidido a partir de un análisis constitucional del aborto, fue decidido a partir de un análisis de los artículos del Código Penal que establecen, como todavía establecen hoy, que el aborto está prohibido excepto en caso de que sea para salvar la vida o la salud de la madre, de la persona gestante. El tribunal lo que hizo fue decir que ese concepto de salud
incluía salud mental. Por lo tanto, no entró a determinar la constitucionalidad o no de los artículos del Código Penal. Interesante que en ese caso, que fue en el 1980, posterior al caso de Roe versus Wade, el juez Trias Monge, que era juez presidente del Tribunal Supremo, dijo en una concurrente disidente que estaba de acuerdo con la decisión de que no había que penalizar a la persona que estaba siendo acusada, pero dijo más y dijo que aun cuando no tuviéramos las disposiciones del caso de Roe versus Wade, aún en ausencia de Roe versus Wade, el derecho al aborto sería un derecho de rango constitucional en Puerto Rico a partir del análisis del derecho a la intimidad de nuestra Constitución, que establece el juez Trias Monge, tiene raíces distintas al reconocimiento del derecho a la privacidad bajo la Constitución federal. Bueno, gracias, Yanina. El tiempo nos ha traicionado, Carlos. Sí. Vamos a retomar el tema quizás en el próximo programa. Gracias a ustedes por estar con nosotros durante esta tarde. Así que nos vemos la semana que viene en este programa Debate en Derecho, como siempre, hablando claro y diciendo la verdad. Será hasta entonces.